En las arenas doradas de Egipto, allí donde el sol nunca perdona y el Nilo dicta el ritmo de la vida, se levantó una de las civilizaciones más asombrosas de la historia. Sus templos, pirámides y tumbas todavía nos miran desde el desierto como recordatorios inmortales de un pueblo que adoraba a los dioses, a sus reyes y a la eternidad misma. Pero detrás de las piedras perfectas y de las esculturas que parecen respirar, había un secreto mucho más oscuro. El poder en Egipto tenía un precio. Y ese precio se pagaba con la intimidad de las familias reales, con rituales que hoy nos parecen incomprensibles y con castigos que helaban la sangre de quienes se atrevieran a desafiar a los faraones. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia, para entender por qué los gobernantes egipcios cruzaban límites que hoy consideramos impensables. Debemos mirar su visión del mundo. El faraón no era simplemente un rey, era el hijo de los dioses, el vínculo directo entre los cielos y la tierra. Su vida no le pertenecía al orden cósmico, al Ma, el principio sagrado que mantenía el universo en equilibrio. Si el faraón fallaba, el Nilo podía dejar de inundar, las cosechas perecerían y el caos se apoderaría del mundo. Por eso, cada acción suya, desde las alianzas políticas hasta su vida privada, tenía un peso sagrado. No era extraño que los egipcios aceptaran prácticas que a nosotros nos parecerían excesivas. Todo estaba justificado si servía para mantener ese orden divino. Los primeros registros nos muestran cómo el sacrificio, aunque no siempre humano, muchas veces simbólico, formaba parte de la política. En las fiestas religiosas, la sangre de animales consagrados se ofrecía a los dioses como señal de renovación. Los faraones eran vistos como responsables directos de esas ofrendas. Si el Nilo crecía generoso, era señal de que los dioses estaban complacidos. Si no, las miradas se dirigían al palacio y a sus rituales secretos. En templos como Karnak o Luxor, los sacerdotes desarrollaban ceremonias en las que el faraón debía actuar no como hombre, sino como divinidad. Su papel era encarnar a los dioses, revivir mitos antiguos y garantizar que el ciclo de la vida continuara. Con el paso de los siglos, una práctica se consolidó como símbolo de este vínculo divino. Los faraones comenzaron a casarse dentro de su propia familia. Para ellos, mantener la pureza de la sangre real era mantener la esencia de los dioses. El mito de Osiris e Isis, dioses hermanos y esposos, sirvió de justificación. Si los dioses podían unirse entre sí, también podía hacerlo el faraón con sus hermanas o hijas. A nuestros ojos puede parecer perturbador, pero para los egipcios era un acto de devoción. Reinas como Cleopatra o Nefertiti no fueron simples compañeras, muchas veces fueron piezas claves en un tablero donde lo familiar y lo político se confundían. Al unirse con sus propios parientes, las dinastías buscaban asegurar que el trono nunca se debilitara con sangre extranjera. Sin embargo, esta práctica no estaba exenta de consecuencias. Las tensiones dentro del palacio crecían, pues el amor, el deber y la obligación divina se mezclaban en un solo camino. Los hijos nacidos de estas uniones eran considerados más cercanos a los dioses, pero también cargaban con un destino que no habían elegido. El pueblo egipcio, en su mayoría, no practicaba nada parecido. Para ellos, el matrimonio era una unión más libre y basada en el respeto mutuo. Esta diferencia entre la vida de los reyes y la del pueblo común creaba una distancia aún mayor. El faraón no era uno de ellos, era algo completamente distinto, casi inalcanzable. Imagina por un momento el interior de un palacio en Tebas. Antorchas iluminan murales que muestran al faraón recibiendo el aliento de los dioses. Sacerdotes caminan en silencio, llevando incienso que perfuma el aire con un humo denso. Y en el centro de ese mundo cerrado, las decisiones más íntimas se transforman en decisiones de Estado. Cada gesto, cada unión y cada palabra del faraón quedaban inscritos en la historia, no como actos personales, sino como mandatos divinos. Lo que para cualquiera de nosotros sería un asunto privado, para él era una obligación ritual que podía sostener o derrumbar todo un reino. Así comenzó a gestarse una cultura donde el poder no se sostenía solo en templos y ejércitos, sino en prácticas familiares y rituales que aseguraban la continuidad. Lo que al principio era un mito religioso, con el tiempo se convirtió en una política real y peligrosa. Y este fue solo el primer paso. Porque lo que veremos a continuación es cómo esos mismos faraones llevaron la idea de lo divino más allá de los vínculos familiares.
En el corazón de los templos, nacieron rituales secretos donde la fertilidad, la sexualidad simbólica y la magia se mezclaban en ceremonias destinadas a mantener vivo el cosmos. Pero esas prácticas tenían un costo. Quienes participaban rara vez eran libres de decidir. El deber con los dioses era inquebrantable, y quien se negara se arriesgaba a algo peor que la muerte, el olvido eterno. Hasta aquí, apenas hemos rozado la superficie de esta historia. En la próxima parte, nos adentraremos en las ceremonias más secretas de Egipto, donde el faraón se convertía en actor y los templos en escenario de un drama que sostenía al universo. No olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Así podremos descubrir desde qué rincones del mundo viajamos juntos al pasado. En la primera parte vimos cómo el poder en el antiguo Egipto se sostenía con un principio casi sagrado: preservar la sangre real, incluso a través de uniones familiares que hoy nos resultan imposibles de imaginar. Pero esa era apenas una de las múltiples dimensiones del precio del poder. En lo más profundo de los templos, allí donde la luz del sol no entraba y solo las antorchas iluminaban los jeroglíficos, existían rituales que combinaban magia, fertilidad y simbolismo. Eran ceremonias ocultas, conocidas solo por faraones, sacerdotes y unas pocas figuras escogidas. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos acompañas en este viaje por la historia? Me encantaría leerlo. Para comprender estas ceremonias, debemos volver a los mitos fundacionales. Según la tradición, Osiris fue asesinado por su hermano Ses y luego resucitado gracias a la devoción de su esposa y hermana, Isis. De esa unión nació Horus, quien vengaría a su padre y heredaría el trono. Este mito no era un simple cuento religioso, era la base del poder político. El faraón era visto como el nuevo Horus, y para mantener vivo el ciclo debía representar, año tras año, la unión de los dioses a través de rituales simbólicos. En las fiestas de la cosecha y del desbordamiento del Nilo, el faraón cumplía un papel clave. El agua del río no era solo agua, era la semilla de la vida. Y así como el Nilo debía fertilizar la tierra, el faraón debía demostrar su capacidad de fertilizar el reino. Algunos rituales eran públicos: danzas, cantos y procesiones donde las estatuas de los dioses se encontraban para simbolizar la unión divina. Pero otros eran privados y se realizaban en las cámaras interiores de los templos, lejos de las miradas del pueblo. Allí, el faraón podía participar en ceremonias que representaban el despertar de la fertilidad. Los sacerdotes y sacerdotisas actuaban como intermediarios, encarnando a los dioses en escenas cuidadosamente diseñadas para renovar el ciclo cósmico. Es importante entender que, más allá de los rumores y exageraciones posteriores, estas ceremonias no eran actos de placer. Eran deberes. Para el faraón, no había intimidad personal, cada gesto tenía un significado ritual. La unión entre el faraón y una sacerdotisa podía simbolizar la unión de Isis y Osiris, o incluso del Nilo y la tierra fértil. Cada palabra pronunciada, cada movimiento, estaba cargado de un simbolismo profundo. El pueblo nunca presenciaba estas escenas, pero confiaba en que sin ellas el equilibrio se perdería. La inundación del Nilo, la abundancia de los campos, la salud de la nación, todo dependía de esos rituales secretos. Imagina entrar en el templo de Karnak durante una ceremonia de renovación. Columnas gigantes se alzan como un bosque de piedra, y el aire está denso con el aroma del incienso. Sacerdotes cubiertos con túnicas blancas entonan cánticos en un idioma sagrado que ya nadie en el exterior comprende. En la penumbra de la cámara más interna, el faraón se viste con ornamentos dorados, la corona alta que simboliza el poder del Alto y Bajo Egipto, y un cetro que representa la vida misma. Frente a él, una sacerdotisa elegida encarna a la diosa Isis. La ceremonia no es un acto humano, sino una representación divina. El pueblo afuera nunca lo ve, pero escucha los ecos de los tambores y cree que, gracias a esas prácticas, el Nilo volverá a crecer. Los rituales de fertilidad no eran solo religiosos, eran también políticos. Si un faraón demostraba que podía renovar el ciclo sagrado, su autoridad se fortalecía. Quienes dudaban de él sabían que poner en cuestión esos rituales era poner en cuestión el orden del universo. Por eso, los sacerdotes tenían un poder inmenso. Ellos eran guardianes del conocimiento, intérpretes de los dioses, y a menudo los únicos testigos de esas ceremonias secretas. Su lealtad era crucial, porque podían legitimar o destruir la reputación de un faraón.
En más de una ocasión, los templos se convirtieron en centros de intriga política, donde los rituales servían como justificación para sostener o desafiar al monarca. Para quienes participaban en estas ceremonias, no siempre era una elección. Las sacerdotisas podían ser jóvenes entregadas desde niñas al servicio de los templos, educadas para un destino que no podían rechazar. Sus vidas estaban dedicadas a encarnar a las diosas y a servir de intermediarias entre los hombres y lo divino. La carga psicológica era enorme. Ser escogida para un ritual significaba perder la vida común, dejar atrás cualquier libertad personal. La devoción absoluta era exigida, y quien se negara se enfrentaba a sanciones que podían ir desde el exilio hasta la desaparición de su nombre en los registros. En Egipto, el olvido era peor que la muerte. Ser borrado de la historia era condenarse a una eternidad de silencio. Aunque la mayoría del pueblo nunca presenciaba estas ceremonias, todos vivían bajo su sombra. El simple hecho de que el faraón cumpliera con sus deberes rituales generaba confianza en que el universo seguía en orden. Los templos se llenaban de ofrendas, y las familias entregaban lo poco que tenían para asegurar que los dioses fueran complacidos. El vínculo entre lo divino y lo político no era un concepto abstracto, era la base misma de la vida cotidiana. Hoy, resulta difícil distinguir qué parte de estas prácticas eran simbólicas y cuáles fueron exageradas por cronistas posteriores. Los griegos y romanos que llegaron a Egipto escribieron relatos que a veces mezclaban verdad y leyenda, aumentando el misterio de estos rituales. Lo cierto es que, para los egipcios, no había línea clara entre mito y realidad. Representar un mito era hacerlo presente, traerlo al mundo tangible. Por eso, los rituales eran más que simples ceremonias, eran, en su mente, actos que sostenían la existencia misma. Para el faraón, todo esto significaba cargar con una responsabilidad inhumana. No podía vivir como un hombre común, cada aspecto de su vida era un símbolo, cada decisión una ofrenda a los dioses. El precio del poder no era solo político, sino personal. Y a medida que los siglos avanzaban, esa carga se volvió más pesada. La obsesión por mantener el equilibrio llevó a los faraones a imponer castigos terribles a quienes pusieran en riesgo el orden sagrado. Y así, en la siguiente parte, entraremos en un terreno aún más oscuro, las penas inhumanas que aseguraban la obediencia. Porque en Egipto, desobedecer al faraón no era un crimen común, era un desafío a los dioses mismos. Dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta descubrir cuán lejos viajan estas historias. Y no olvides quedarte para la tercera parte, donde exploraremos los castigos más temidos del antiguo Egipto. En las dos primeras partes descubrimos cómo los faraones utilizaban las uniones familiares y los rituales secretos para sostener su trono. Pero en una civilización tan vasta y compleja, no todo podía mantenerse con símbolos y ceremonias. Había otro pilar, uno que aseguraba la obediencia incluso de los más rebeldes, el miedo. En Egipto, desafiar al faraón no era solo una falta política, sino una ofensa contra los dioses mismos. Y por ello, los castigos que se aplicaban buscaban no solo disciplinar, sino también infundir un terror que atravesara generaciones. Antes de sumergirnos en este lado oscuro de la historia, te invito a dejar en los comentarios el nombre de tu ciudad. Así podremos ver desde qué lugares del mundo viajamos juntos a las arenas del Nilo. El faraón no era simplemente un rey, era la encarnación de la justicia divina. El principio de Maat, el orden universal, se mantenía gracias a su autoridad. Quien atentaba contra él o contra el equilibrio de la sociedad, se convertía en enemigo del cosmos mismo. Por eso, los juicios no eran vistos como simples procesos humanos. Cada sentencia representaba la voluntad de los dioses. Y la severidad de los castigos no solo buscaba corregir, sino también reafirmar el poder sagrado del faraón. Los crímenes contra la autoridad, como la traición, el robo de tumbas reales o la blasfemia contra los dioses, recibían los castigos más terribles. Algunos eran físicos, diseñados para eliminar la amenaza de manera definitiva. Otros eran simbólicos, pensados para borrar por completo la existencia del culpable. La mutilación era común. Cortar la nariz, las orejas o la lengua de un traidor lo marcaba de por vida, convirtiéndolo en una advertencia viviente para todos. En otros casos, el castigo era la ejecución pública, realizada frente al pueblo para dejar en claro que el trono no podía ser cuestionado.
Pero lo más temido no era la muerte física, sino la condena al olvido. En el pensamiento egipcio, la eternidad dependía de ser recordado. El nombre escrito en una tumba, los rituales funerarios realizados por la familia, las ofrendas al espíritu, todo eso garantizaba la vida en el más allá. Por eso, borrar el nombre de un enemigo era el castigo más terrible. El faraón podía ordenar que sus inscripciones fueran destruidas, que su tumba fuera profanada y que su memoria desapareciera de los registros oficiales. Este castigo, conocido como damnatio memoriae, condenaba al individuo a la inexistencia eterna. Para un egipcio, era peor que la muerte misma. El desierto también era una herramienta de castigo. En una tierra donde el Nilo era la fuente de toda vida, ser exiliado a la arena ardiente equivalía a una sentencia de muerte lenta. Los condenados eran llevados lejos de la fertilidad de las orillas y abandonados entre dunas interminables, sin agua ni refugio. Allí, bajo el sol implacable, el desierto mismo se convertía en verdugo. Este tipo de castigo no requería espadas ni cadenas, bastaba con la certeza de que nadie podía sobrevivir sin el favor del río. No todos los castigos eran secretos. Muchos eran diseñados para ser vistos por el pueblo, porque la justicia en Egipto no era solo corrección, sino también espectáculo. En plazas y templos, los culpables eran expuestos para que todos comprendieran lo que ocurría a quien se atreviera a desafiar al faraón. El objetivo no era solo destruir al culpable, sino sembrar el miedo en cada corazón. Incluso las tumbas saqueadas de criminales famosos servían como recordatorio. Al visitar un cementerio, un egipcio podía ver los restos de quienes habían sido castigados y entender que el orden debía respetarse a cualquier precio. Más allá del dolor físico, el verdadero poder de estos castigos estaba en el miedo. Cada familia sabía que una falta contra el faraón no solo afectaba al culpable, sino también a sus descendientes. La vergüenza y la deshonra podían extenderse durante generaciones. Así, la obediencia no se lograba solo con espadas, sino con la certeza de que cualquier error podía borrar para siempre el honor de toda una estirpe. Los encargados de aplicar estos castigos eran los jueces y sacerdotes, figuras que representaban la voluntad del faraón en cada región. Ellos no solo dictaban sentencias, también administraban las ofrendas y decidían qué prácticas eran aceptables. La justicia estaba completamente entrelazada con la religión. No había diferencia entre un crimen contra el Estado y un crimen contra los dioses. De este modo, los templos no solo eran lugares de culto, sino también tribunales y centros de control social. Gracias a estas medidas, Egipto se mantuvo como una de las civilizaciones más estables durante más de 3 milenios. El miedo y la devoción aseguraron que, incluso en tiempos de crisis, la figura del faraón se mantuviera como el pilar del orden. Sin embargo, esta estabilidad tuvo un precio alto. Quienes desafiaban el sistema eran castigados sin piedad, y quienes obedecían lo hacían no solo por respeto, sino también por temor. Hoy, cuando admiramos las pirámides o los templos, pocas veces pensamos en el costo humano que implicó mantener ese orden. Detrás de cada piedra tallada, había una sociedad vigilante, donde la obediencia era asegurada por el poder invisible del miedo. Los faraones sabían que el esplendor de Egipto dependía tanto de la fe como del terror. Y entre esos dos extremos, el pueblo aprendió a vivir en una mezcla de devoción y cautela. En la siguiente parte, exploraremos el papel de las mujeres en esta historia, desde las reinas poderosas que llegaron a compartir el trono hasta las concubinas y esclavas que fueron silenciadas en las sombras del palacio. No olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta ver cómo este viaje por la historia nos conecta a través de distintas partes del mundo. En las partes anteriores vimos cómo los faraones sostenían su trono con un equilibrio frágil entre rituales sagrados, uniones familiares y el miedo como herramienta de control. Pero hay un aspecto esencial que no podemos dejar de lado: el papel de las mujeres en esta compleja red de poder y silencio. Desde reinas que compartieron la grandeza del trono hasta concubinas anónimas cuya voz se perdió en las sombras, las mujeres fueron piezas fundamentales de este tablero político y espiritual. Antes de comenzar, déjame un comentario con el nombre de tu ciudad. Me emociona ver cómo esta historia nos conecta con personas de tantos lugares diferentes. Aunque Egipto era un mundo dominado por faraones, hubo mujeres que alcanzaron un poder extraordinario. Hatshepsut, por ejemplo, se proclamó faraón y gobernó durante más de 2 décadas, vistiendo incluso las insignias masculinas para legitimar su autoridad. Otras,
como Nefertiti, compartieron el poder simbólico y religioso al lado de sus esposos. Su imagen no era solo decorativa, era parte del mensaje político, un recordatorio de que la realeza combinaba lo masculino y lo femenino para mantener el equilibrio del cosmos. Y, por supuesto, está Cleopatra, la última gran reina de Egipto, que supo usar su inteligencia y carisma para sostener un trono en medio de intrigas y presiones extranjeras. Estas mujeres demostraron que, en ciertas circunstancias, podían romper barreras y gobernar con la misma autoridad que los hombres. Pero eran excepciones en un mundo donde la mayoría de las mujeres vivía bajo reglas muy distintas. Dentro de los palacios, muchas mujeres no tenían elección. Eran concubinas entregadas al servicio del faraón, seleccionadas desde la infancia o traídas de tierras conquistadas. Su función era asegurar descendencia y fortalecer alianzas políticas. Algunas podían ganarse el favor del faraón y alcanzar cierta influencia en la corte. Pero la mayoría quedaba atrapada en un destino silencioso, sin poder ni voz propia. En un mundo donde la voluntad del faraón era sagrada, oponerse era impensable. Para estas mujeres, la obediencia no era una opción, sino la única forma de sobrevivir. Más cruel aún era el destino de quienes caían en desgracia. Una concubina acusada de conspirar podía desaparecer de los registros oficiales. Sus nombres eran borrados, sus imágenes destruidas y su memoria condenada al olvido eterno. El silencio era tanto un castigo como una advertencia. No solo se eliminaba a la persona, sino también cualquier huella de su existencia. De esa manera, se reforzaba la idea de que la vida en palacio podía elevarte a la grandeza o condenarte a la nada. Mientras tanto, las mujeres comunes vivían bajo un sistema muy diferente. En comparación con otras culturas antiguas, las egipcias gozaban de ciertos derechos. Podían poseer propiedades, divorciarse y administrar sus bienes. Sin embargo, también estaban sujetas a las exigencias religiosas y sociales que imponían los templos y la figura del faraón. Su vida cotidiana estaba marcada por ofrendas, festivales y rituales que reforzaban la idea de que todo dependía de la obediencia al orden divino. El contraste era claro. Mientras las mujeres del pueblo podían disfrutar de cierta autonomía, las del palacio vivían atrapadas en un sistema donde su cuerpo y su voz eran herramientas del poder. La historia de las mujeres en Egipto es un reflejo del precio del poder. Unas pocas alcanzaron la gloria. Muchas vivieron en silencio y otras fueron borradas por completo de la memoria. Cada reina, cada concubina y cada sacerdotisa fue parte de un engranaje mayor, destinado a mantener el equilibrio del trono. Sus vidas, en muchos casos, no les pertenecían, eran ofrendas vivientes al orden de los dioses. El antiguo Egipto nos deslumbra con sus pirámides, sus templos y sus misterios. Pero detrás de esa grandeza había un precio oculto. El poder no se mantenía solo con ejércitos o riquezas, sino con sacrificios íntimos, silencios forzados y un miedo constante. Faraones que cargaban con la obligación de parecer dioses. Mujeres que debían entregar su vida entera a un destino impuesto. Pueblos que obedecían entre la devoción y el temor. Todo por sostener un orden que, según ellos, aseguraba la eternidad. Hoy, cuando admiramos las estatuas y los jeroglíficos, también deberíamos escuchar el eco de esas voces apagadas. Voces que nos recuerdan que cada piedra tallada en el desierto no solo fue símbolo de grandeza, sino también testimonio del costo humano de mantener un poder absoluto. El sol cae sobre las pirámides de Giza, tiñendo de oro las piedras milenarias. El viento del desierto sopla entre columnas derruidas y murales gastados por el tiempo. Y mientras contemplamos ese paisaje eterno, surge una pregunta inevitable. ¿Valió la pena el precio del poder? Hemos llegado al final de esta narración sobre el antiguo Egipto y su lado más oculto. Gracias por acompañarme en este viaje. Déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta descubrir cómo estas historias nos conectan a través de todo el mundo hispanohablante. Y no olvides suscribirte, porque muy pronto traeremos nuevas historias que revelan los secretos más oscuros de la historia.